porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Sea muy bienvenido una vez más a su programa La Palabra de la Cruz. En esta ocasión, ya siendo las 1 de la tarde, acompañándole en camino a su hogar, quizás saliendo del trabajo, yendo a almorzar, yendo a tomarse un pequeño descanso, pero ha decidido escuchar la palabra del Señor para confortarse, comenzando la semana. Vienen muchas cosas hacia adelante, quizá si es estudiante está yendo al colegio o estará en el hogar limpiando, tomando algún almuerzo, pero ha decidido escuchar la palabra del Señor. Por algo es. Rogaremos al Señor para que no sea en vano lo que usted está haciendo, porque sabemos que la palabra que usted escuchará esta tarde no volverá vacía, sino que hará vida en usted. Así que le damos una cordial bienvenida a su programa. Y en esta ocasión, en esta temática especial de pan de vida, porque vuelvo a reiterar, como el programa pasado, que no solo de pan vive el hombre. Necesitamos ese alimento espiritual para mantenernos con vida, para mantenernos espiritualmente sanos, porque sabemos que no solamente se enferma la carne, por ejemplo, por la falta de alimentación la gente se enferma, pero espiritualmente si usted no come, también se empezará a enfermar. También sentirá ese vacío y también puede llegar a una muerte espiritual. Por eso es importante que todos los días comamos este maná y que en esta tarde nos lo entregará nuestro hermano Daniel. Por favor, mi hermano Daniel, saluda a nuestra audiencia y entregue palabras de bendición. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando la señal de la 93.7 Radio Los Lagos y también a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales de YouTube y Facebook. La Palabra de la Cruz. Le invitamos a que, como decía bien nuestro hermano Matías, a que alimente también el espíritu, porque todos los días nos preocupamos de alimentar la carne, ¿cierto? Porque si no comemos, nos debilitamos y al final nos enfermamos y desfallecemos. Pero espiritualmente también sucede lo mismo. Tenemos que alimentarnos constantemente para que de esta forma fortalezcamos el espíritu. Y no solamente, como dice la Escritura, permanecer alimentándonos de leche, sino que también de alimentos sólidos, porque esto significa que vamos creciendo a través del caminar en Cristo. Y esto es lo maravilloso, porque en lo espiritual no hay un estado de tensión, sino que hay un estado constante de movimiento. Y para esto es necesario poder alimentarse. Y el espíritu se alimenta a través del oír. Así que le damos la más cordial bienvenida a su programa, La Palabra de la Cruz, porque esto está hecho con el propósito de alimentarnos constantemente de Cristo. Y la verdad, no sé si usted compartirá conmigo lo mismo, pero este horario del almuerzo para mí es el más esperado del día, porque no sé, algo tiene. Yo en general no soy muy bueno para tomar desayuno, por ejemplo, pero el almuerzo yo lo espero con mucha ansia. Si vengo de la universidad o vengo del trabajo, vengo con ansia porque sé de que me va a dar esa fuerza que necesito para poder seguir trabajando, para poder seguir haciendo todas las cosas que uno tiene que hacer en el día. El almuerzo para mí es una comida muy especial y a mí en general también me gusta comer. Me gusta comer distintas cosas, pero sabe usted que lo que usted comerá esta tarde no se compara. No importa el manjar que usted tenga en la mesa para hoy día, por más rico que esto sea, la palabra del Señor no se compara con otro alimento en la tierra, porque sacia su alma. Y eso sí que es difícil de conseguir. Algo que sacie su interior, que lo deje lleno. Dice el Señor en su palabra: abre la boca que yo te la llenaré. Y el alimento que usted escuchará en unos minutos más, este pan de vida,
créanme que lo dejará más satisfecho que los mejores manjares que ofrezca esta tierra. Así que sin más, vamos a escuchar y a iniciar este día con una hermosa alabanza llamada ¿Quieres ser salvo? Escuchamos.
Amén. Una hermosa alabanza que nos dice a todo momento hay poder en la sangre de Jesús. Una palabra que no se nos tiene que olvidar, porque los milagros que muestra la Escritura permanecen fielmente hasta el día de hoy. El Señor no ha cortado su brazo, dice, tiene el mismo poder, la misma fuerza y sobre todo lo más hermoso, la misma misericordia que tenía con su pueblo, que tuvo Jesucristo, esa misericordia hasta el día de hoy, y Él es poderoso para obrar en su vida. Vamos a orar al Señor, a rogarle a Él que nos sea ayudando en este programa, que todo lo que sigue para adelante sea respaldado por nuestro Dios y sobre todo sea Él el que hable. Sobre todo en su palabra, el Señor utilice a nuestro hermano y podamos ser edificados, aprender de Cristo y salir de esta reunión y de este programa bendecidos. Oramos al Señor. Dios mío, Señor mío, le damos gracias por un día más de vida, por comenzar, Señor, este día lunes de la mano suya y por comenzarlo con gozo, porque solamente usted nos da la alegría, solamente usted, Señor, nos hace despertar con esperanza. Dice su palabra, yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Gracias, Señor amado, porque usted nos guarda. En el sueño de la noche usted nos protege. Y también, Señor, usted hace salir ese sol que vemos todas las mañanas, el sol que estamos viendo a esta misma hora. Usted es el que lo hace salir. Y asimismo, Señor, se renuevan sus misericordias todos los días. Si ayer estuvimos quizá en problema, si ayer quizá domingo fue un día difícil para alguno de mis oyentes, de los auditores, que sepan que todos los días la misericordia de Dios se renueva, que todos los días podemos volver a rogar a Él y saber que Él nos escuchará. Señor, le pedimos por lo que desarrollamos en este programa, para que usted nos dé palabra de sabiduría, hable usted por medio nuestro, para que podamos irnos alimentados. Este es el pan de vida, Señor amado, que solamente puede ser entregado por usted. Nosotros no podemos entregar ese alimento, solamente usted lo tiene. Le pedimos, Señor, de que lo entregue a nuestros auditores, que se alimenten y que se vayan llenos. Denos gracia en todo lo que vamos a hacer. Misericordia que le rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar un apartado especial, siendo ya horario tarde. Daremos algunas noticias de nuestra comuna y también algunas noticias del país e internacional. Mi hermano Daniel dará el comienzo. Amén. Bueno, es importante siempre estar informado en todo aspecto de la vida, porque así de esta forma no nos pueden engañar, ¿cierto? Amén. Bueno, Dios nos ayude. Para esta semana en Los Lagos se espera que este día lunes esté parcialmente nublado, aproximadamente unos 20 grados de temperatura va a ser la máxima, pero a partir del martes se va a comenzar a echar a perder el tiempo, van a haber chubascos, van a haber lluvias. El día martes va a haber una máxima de 22 grados, el día miércoles va a haber una máxima de 17 grados, el día jueves de 19 grados, el viernes de 21 grados y el sábado comienza a despejarse. Bueno, sabemos que esto del tiempo es algo que está constantemente actualizándose, pero ya tenemos más o menos una idea de cómo se viene la semana. Pero con la ayuda de Dios siempre vamos a poder realizar nuestras actividades. También es importante que desde el día sábado ya está operando el Centro Diurno de Adultos Mayores en Los Lagos. Se anunció en septiembre y desde el día sábado que ya está funcionando en la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores. Como lo dice en la página de la municipalidad, estos centros diurnos lo que intentan promover y fortalecer es la autonomía de las personas mayores con diversas actividades. Así que una buena noticia aquí en nuestra comuna de Los Lagos. Bueno, en materia internacional, sabemos que aún continúa la guerra en Ucrania, ¿cierto? Y Ucrania calcula la muerte de entre 10.000 y 13.000 soldados en la guerra. Imagínense qué terrible es esta situación.
Dice, el asesor presidencial de Zelensky asegura que las afirmaciones de Ursula von que asegura que habían muerto más de 10.000 soldados son erróneas. Ucrania calculó que entre 10.000 y 13.000 de sus soldados han muerto en la guerra desde que comenzó la guerra en Ucrania, el pasado 24 de febrero. Según el asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, en una de las entrevistas de televisión en el canal 24, el asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania ha dicho que las estimaciones oficiales en el Estado Mayor son de 10.000 a 12.500 o 13.000 muertos, ha publicado la agencia en Ucrania. Qué terrible esto, que por el conflicto de Ucrania y Rusia han muerto un montón de personas, almas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto, pero han tenido que padecer. También en materia internacional, en Francia es detenida una mujer tras hallar a 2 bebés muertos en el congelador de su vivienda. ¡Qué terrible! Dice, una mujer que fue detenida el jueves en Francia tras hallarse los cuerpos sin vida de 2 bebés en el congelador de su domicilio en Bedon, en el sureste de Francia, según informan fuentes judiciales. Los hechos son de naturaleza criminal, indicó el fiscal de Carpentras, precisando que los cadáveres se hallaron gracias a la llamada de una persona a la gendarmería. La sospechosa es una mujer de 41 años que reside en la localidad situada a los pies de Montventoux, donde se disputa una de las etapas más conocidas del Tour de Francia. Hasta donde llega la maldad en el ser humano. Pero damos gracias al Señor porque ese tipo de maldad bélico aún no ha llegado a nuestro país, que estamos aquí en Chile en paz, podríamos decir, con respecto a estas guerras desde Europa. Así que solamente le agradecemos al Señor, porque si bien la palabra dice que son cosas que se tienen que cumplir, es decir, las guerras, los rumores de guerra para la venida del Señor, damos gracias porque esas guerras y rumores de guerra están ocurriendo lejos de aquí, de nuestra comuna, y el Señor nos hace estar en paz, nos hace escuchar, sí, las terribles cosas que están ocurriendo allá, de las cuales hay que tener y pedirle al Señor misericordia por ellos, porque también hay muchos hijos, muchos cristianos allá que están sufriendo, pero damos gracias porque no han llegado hasta nuestro país. Y volviendo a nuestra localidad de Los Lagos, este mes de diciembre usted sabe que estará lleno de eventos por el aniversario de nuestra comuna. Mire, desde el día miércoles 7, este miércoles en 2 días más, será el encendido del árbol navideño a las 9:30 de la noche en los jardines municipales. También el día sábado 10 de diciembre será el concierto del coro municipal a las 19 horas en la iglesia Riñihue. Y también, como si bien lo nombraremos también el siguiente lunes 12, del día 13 al día 23 de diciembre será la feria navideña Mujeres Jefas de Hogar desde el mediodía, desde las 12, en el Paseo Collilelfu. Así que importante porque este mes está repleto de actividades, casi todos los días de hecho hay, así que usted puede sumarse a un panorama familiar para compartir también en la alegría, en la familia que el Señor le ha dado. Amén. Pasando a materias de deporte, bueno, Brasil perdió en los descuentos en el Mundial de Qatar ante Camerún y rompe la larga racha de mundiales. Sabíamos que Brasil es uno de los favoritos para ganar el Mundial, pero le recibió la sorpresa de Camerún. Así que nada está escrito, todo puede suceder. Claro. Y, amado auditor, ya terminando con este segmento de noticias, nos queda decir la noticia más importante, que hay salvación para el hombre y la mujer y salvación del pecado. Así que terminamos con esta noticia y siempre lo vamos a nombrar, de que la noticia más grande es que hay salvación y que esa salvación la pagó Cristo en la cruz y se la ofrece a usted de manera gratuita. Usted, aceptando al Señor como su Salvador,
obtendrá esto. Y esta es la noticia más grande que estamos llamados a promulgar y a vociferar. Así que vamos a escuchar una hermosa alabanza. Y de vuelta de la alabanza, para que ustedes se queden en nuestra sintonía, vendrá el tema especial, el origen de las cosas. ¿De qué origen hablaremos hoy día? Le invitamos a que permanezca y pueda usted saber y estudiar de la palabra del Señor. Escuchamos una hermosa alabanza.
Amén. Hermosa alabanza hemos escuchado para la gloria de Dios. Amados hermanos, continuando con la programación de este su programa La Palabra de la Cruz, vamos a entrar a una sección que es bastante interesante, la cual es el origen de las cosas. El origen de las cosas, porque muchas veces damos por asumido que sabemos, que conocemos ciertas cosas, pero la raíz de estas cosas a veces se escapa de nuestro conocimiento. Por esta razón es importante que indaguemos cuál es la raíz de estas situaciones. Y en este día el Señor nos tiene preparado el origen de algo que está en medio nuestro siempre, lamentablemente. De algo que viene, por decirlo así, viene en conjunto con el hombre, el cual es el pecado. Si bien es cierto, hoy día somos pecadores arrepentidos, pero sin embargo igual tenemos que lidiar siempre con este pecado en nuestras vidas. Y bueno, muchos asocian que el origen del pecado está en el huerto del Edén. Muchos asocian que el origen del pecado es cuando Eva fue tentada por la serpiente, ¿cierto? Y desobedeció a Dios y fue tentada a comer este fruto, el fruto prohibido. Pero sabe que ese no es el origen del pecado. Ese es quizás el pecado original, que se llama pecado original. Pero el origen del pecado tiene otra raíz, la cual está en el corazón. A través de las Escrituras podemos darnos cuenta que en el corazón del hombre está la raíz del pecado. Las Escrituras nos indican esto, que en el corazón del hombre se gestan tanto pensamientos para bien como pensamientos para mal. Se gesta la obediencia como también la desobediencia. Porque en la Escritura la palabra corazón va más allá de lo que implica el músculo que bombea la sangre en nuestros cuerpos, ¿cierto? El corazón para Dios es el asiento de las actitudes, de las emociones, de la inteligencia. Se refiere a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos, al intelecto en general. Entonces el corazón, más que una cosa, es un concepto. Es un concepto que encierra en el fondo la esencia del hombre. Dios nos ayude. Mire qué interesante es esto. Porque es el corazón del hombre la parte más íntima de su ser. Por esta razón, ni usted ni yo podemos leer el corazón del hombre, ni siquiera de nuestra esposa, de mi esposa. Yo no puedo leer el corazón de mi esposa, ni usted, ni el de su esposo, ni tampoco de los hijos, ni tampoco de nuestros padres. Por más que tengamos un vínculo estrecho, no podemos leer el corazón del otro, porque está en lo profundo del hombre. Pero sin embargo, Dios conoce la profundidad del hombre. Dios nos conoce al revés y al derecho, por decirlo de una forma. Y también conoce lo que hay alojado en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra corazón tiene una raíz etimológica en hebreo que es lev, que encierra todo este concepto de la mente, el pensamiento, el sentimiento, todo arraigado en el corazón. Qué interesante, ¿no? Cuando comenzamos a conversar, citamos el hecho que sucedió en el jardín del Edén, ¿cierto? Donde aquella serpiente tentó a Eva para que tomara ese fruto que era prohibido de tomar, el fruto de la sabiduría. Pero sabe que esa serpiente estaba ahí porque antes había sido expulsada del reino de Dios. Porque recordemos que Satanás
Lucifer, era uno de la parte de la creación de Dios. Incluso no era cualquiera, sino que era uno de los más hermosos, más inteligentes, lleno de sabiduría. Pero él, en su corazón, alojó ser como Dios. Y este fue el pecado que lo llevó a ser destituido del reino de Dios. Y fue condenado a la tierra, junto con su séquito, por decirlo de una forma. Dios nos ayude. Entonces, como dice Ezequiel 28:17, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces el pecado nace en el corazón cuando comienza a creer ser Dios. Y esto lo llevó a que sea destituido del reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces imagínense, él que era, por decirlo de una forma, era cercano a la perfección de Dios, porque era el que estaba más cerca de Dios, dice la Escritura. Él alojó este pecado en su corazón, y al final la palabra pecado significa desobediencia. Entonces él no se conformó con estar en su posición, sino que quiso estar más allá de lo que le parecía, lo que era designado para él. Y así, cuántas veces nos ha tocado a nosotros vivir esta experiencia, que quizás vemos o hemos vivido, el hecho del descontento en nuestro corazón. A veces ponemos en nuestro corazón que la situación que estamos viviendo es injusta, que ¿por qué ascendieron a mi compañero y no a mí? ¿Por qué este impío tiene mayores recursos que yo? Y esto va alojando en nuestro corazón una rebeldía. Y esto es un pecado contra Dios. Porque de esta forma también estamos desconociendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios nos ayude. Mire, en Isaías 14, del versículo 13 al 14, dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El pecado, y esto nos indica que había en este corazón había un sentimiento de descontento con lo que tenía. Dios nos ayude, Dios nos libre de tener disconformidad en nuestros corazones. Porque recordemos que al hablar de corazones estamos hablando de sentimientos, de pensamientos, estamos hablando de algo más íntimo, algo que quizás ni siquiera el resto se puede enterar, sino que es algo que se está manifestando, se está gestando en el interior del hombre. Dios nos libre de estar en desacuerdo, en descontento, o tener una posición de rebeldía contra lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, aquí hay otro ejemplo en las Escrituras. Bueno, en las Escrituras está lleno de ejemplos en el cual nos habla del pecado del hombre, ¿cierto? Porque como dijimos en un principio, el pecado es algo que está muy arraigado al hombre. Pero gracias a Dios hoy día podemos ver cuál es el pecado. Podemos discernir entre el bien y el mal. Podemos discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí hoy día vamos a leer un ejemplo que aparece en las Escrituras que es bastante gráfico con respecto a esto. Dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió la heredad
y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Mire, se da cuenta que este hombre Ananías quiso engañar a Dios. Hizo un trato, ¿cierto? Vendió su propiedad. Y esto era para la obra de Dios, en la ganancia de este negocio, ¿cierto? Pero él quiso recortarse, como se dice en chileno. Él quiso quedarse con alguna parte de este negocio. Y bueno, como solamente sabía su esposa, dijo: esto no va a salir a la luz y nadie lo va a saber. Pero Dios lo sabía, porque Dios conoce nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos tratado de engañar quizá a los hombres? A la vista de los hombres somos de una forma, pero en nuestra intimidad somos de otra forma. Recordemos, amado hermano, que este engaño es un engaño a nosotros mismos, porque a Dios no se puede engañar. Más vale ser sincero, más vale reconocer sus propios errores, nuestros propios errores, porque todos tenemos errores. Yo los tengo, y usted también. Porque delante de Dios ninguno es perfecto, porque Cristo es quien nos lleva a la perfección, porque el hombre sin Cristo es incompleto. Recordemos que en un principio estábamos hablando del pecado de Adán y Eva, de desobediencia, ¿cierto? Ellos desobedecieron, y por ende nosotros heredamos esta condición pecaminosa. Y este pecado viene en nuestro ADN. Imagínense, desde que nacemos del útero de nuestra madre, ya tenemos esta condena sobre nosotros, porque somos una raza caída. Teníamos todo para vivir bajo la cobertura de Dios, sin ninguna necesidad de trabajar, de vivir, de gozar la creación de Dios para nosotros. Pero producto del pecado que se gestó en el corazón, primeramente en el corazón de Satanás, y luego Satanás, sabiendo que en el corazón estaba la debilidad del hombre, lo puso en el corazón de la mujer. Y este llevó también a pecar al hombre. Y esto no quiere decir que la mujer tenga más culpa que el hombre, no. Ambos tienen la culpa, porque todos somos culpables ante el trono de Dios, porque somos justificados solamente por Cristo. Entonces, el hombre natural, el hombre sin Cristo, está condenado al pecado. Y la paga del pecado es la muerte espiritual. Pero gracias a Dios, hoy día tenemos al Cordero de Dios, el cual, bueno, usted sabe que en el Antiguo Testamento los levitas tenían que hacer sacrificios para expiar al pueblo de sus pecados. Habían diferentes tipos de sacrificios, ¿cierto? Eran de grano, de sacrificios de animales, ¿cierto? Etcétera. Los cuales tenían un propósito cada uno. Pero esto tenía que hacerse periódicamente, porque el hombre va de continuo, el corazón del hombre, dice la Escritura, que va de continuo al mal. Por lo tanto, continuamente vamos pecando, a veces queriendo y a veces sin querer. Dios nos ayude. Entonces, de esta forma, ellos era el mecanismo que tenían en esa época para poder expiar sus pecados. Pero gracias a Dios hoy día tenemos a Cristo,
el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, el cual con su bendita sangre ha pagado el precio de nuestros pecados. Y hoy día nos podemos acercar al trono de Dios confiadamente para pedir perdón y con arrepentimiento en nuestro corazón, para que el Señor nos guíe, nos lleve hacia su camino. Qué maravilloso es Dios. Mire, y siguiendo con la lectura en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 7 dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la mujer de Ananías, ¿cierto? No sabiendo lo que había acontecido. O sea, ella llegó a su casa, ¿cierto? Sin saber, de ella a lo mejor en su corazón decía: hoy lo hicimos perfecto, ¿eh? Ahora tenemos platita, estamos contentos, quizás tenía planes que hacer y no sabía lo que había sucedido y llegó a su casa. Y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, este pecado que se gestó en el corazón de uno de ellos terminó invadiendo a los dos y terminó llevándolos a la muerte. ¿Cuántas veces el pecado de uno perjudica al otro? Muchas veces nos contaminamos y ponemos oídos a cosas que no debemos oír. Alojamos en nuestro corazón pensamientos, emociones que quizás nos alejan de Dios. Y esto nos lleva a la muerte también. Imagínense esta pareja, estos dos, este hombre y esta mujer, pecaron en su corazón contra Dios, quisieron robarle a Dios, desobedecieron a Dios. Más que el acto de dejarse el dinero, es una desobediencia. Y esa desobediencia es el pecado contra Dios. Y esto lo llevó a la muerte a estos dos. Este ejemplo está aquí en las Santas Escrituras incluido para que nosotros también podamos estar al tanto de estas cosas y no replicarlo en nuestra vida. Mire, este es un ejemplo, pero ¿cuántas veces cometemos pecados en diferentes ámbitos de nuestra vida? A veces pensamos que son cosas pequeñas, que no tienen ninguna relevancia, pero esto nos aleja de la gracia de Dios y nos hace perder de algunos beneficios espirituales que estaban preparados para uno. Pero nosotros con nuestra torpeza nos alejamos de esto. Dios nos ayude. Miren, en esta tarde el Señor nos ha tenido este pan de vida, que es un pancito bastante contundente, porque nos habla del pecado y muchas veces nos cuesta reconocer, a algunos les cuesta reconocer que somos pecadores. Pero a la verdad las cosas, yo reconozco que soy pecador, porque todo hombre es pecador, porque dice la Escritura que todo hombre es mentiroso, y ya mintiendo estamos pecando. Bendito sea el nombre del Señor. Y así en cada aspecto de nuestras vidas. Miren, el Proverbio 23 dice, en el versículo 6, dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mire, estos dos versículos son pequeños, pero encierran una tremenda sabiduría. Al decir que no comas pan con el avaro, ni tampoco codicies sus manjares, el Señor no está diciendo que nos alejemos de ciertas personas. Está diciendo que no nos conviene compartir con cualquiera que se nos ponga enfrente, sino que tenemos que ser selectivos con quienes
compartimos. Porque la contaminación que hay en su corazón puede llegar a contaminar a usted. Y sabe que, y eso también puede contaminar a su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Es decir, él en su corazón, el avaro en su corazón, ama el dinero. ¿Cierto? Y el amor al dinero es un pecado. Porque, si bien es cierto, el dinero es algo necesario para todos. Sí, es necesario para poder comprar pancito, para poder comprar el almuerzo que estamos disfrutando hoy día, o que vamos a disfrutar un rato más. Pero el amor al dinero es diferente, porque esto es idolatría. Y la idolatría es un pecado contra Dios. Porque Dios dice que no pongáis ningún Dios delante de mí. Entonces, esto ya es una desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Mire, si realmente pusiéramos atención al mandato de Dios y nos podríamos analizar cada orden que Dios nos ha dado, nos daríamos cuenta que somos pecadores en la gran mayoría de las cosas que hacemos. Porque el pecado significa desobediencia. Y lamentablemente somos hijos desobedientes. ¿Qué pasa los que somos papás? ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros hijos nos desobedecen? Nos sentimos mal, ¿cierto? Porque sabemos que las órdenes que le damos a nuestros hijos son para bien para ellos. Les provocan salud, ¿cierto? Les provocan vida. Los alejan de los males, ¿cierto? Cuando les decimos, no puedes salir a carretear, porque sabemos nosotros que ahí hay un peligro para ellos. Cuando les decimos, no te juntes con ese porque ese niño no tiene buen comportamiento. Ahí estamos advirtiéndole que puede ser contaminado su corazón también. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces cuando somos adolescentes no entendemos estas cosas y nos enojamos cuando nos mandan, ¿cierto? Y provoca rebeldía en nuestros corazones. Mi papá que es pesado, que no me deja salir, no me deja juntarme con mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabe que espiritualmente hablando, nosotros a veces también somos como adolescentes. A veces alojamos rebeldía en nuestro corazón, y no porque seamos rebeldes con odio, sino que a veces somos rebeldes de tonto, de inocente. Discúlpeme que ocupe esta palabra tonto. No es que le esté diciendo tonto a usted, pero la verdad las cosas, a veces somos tan inocentes que a veces caemos en la torpeza. Y esto no estoy diciendo que no tengamos la culpa, no, porque sí somos culpables. Y gracias a Cristo somos justificados, porque abogados tenemos en Cristo. Pero eso no significa que tenemos que dar rienda suelta a los pecados de nuestro corazón. No, nosotros tenemos que... Mire, incluso la palabra arrepentimiento significa cambiar de camino. No significa tener un sentimiento de culpa, sino que significa cambiar de camino. Y al cambiar de camino está diciendo al cambiar de actitud, al cambiar de posición ante la vida. Es decir, si el Señor hoy día, con esta reflexión, me ha revelado que estoy pecando en cierta área de mi vida, lo que tengo que hacer es cambiar mi comportamiento en esa área de mi vida y dirigirlo hacia la obediencia en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos ayude, porque el único que puede cambiar al hombre es Cristo. Ni siquiera usted mismo se puede cambiar, sino que Cristo lo puede cambiar. Por eso le invito en esta tarde a que usted busque a Cristo, porque mediante Cristo podemos ser regenerados en un nuevo hombre. Podemos cambiar nuestra perspectiva ante la vida. Mire, Jesús le dijo a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas, o las malas cosas. Mire, hoy día en esta tarde hemos hablado del corazón. Esta es una forma de poder examinarnos. Ponga atención en cuál es el tema predominante en sus conversaciones en el día. ¿Hablamos más de fútbol? ¿Hablamos más de dinero? ¿Hablamos más de Cristo? ¿Sacamos del buen tesoro? ¿Entregamos un buen tesoro o entregamos un mal tesoro? Bendito sea el nombre del Señor, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tenemos el concepto de corazón, que es un conjunto de sentimientos, pensamientos, emociones, la esencia del hombre, si nuestra esencia está contaminada de Qatar 2022, estamos hablando de Qatar 2022 todo el día. Esto es un ejemplo. Pero el Señor, ¿a quién nos mandó? ¿A hablar de Qatar 2022? ¿O a hablar de las maravillas de Cristo? Hablar de las maravillas del reino de Dios. Porque el Señor nos mandó a ser sembradores. Y el sembrador es aquel que predica la palabra mediante Cristo. Por lo tanto, amado hermano, ponga atención de lo que está hablando. Ponga atención en sus palabras. Porque esto le puede dar luces de lo que está pasando en su corazón. Porque a veces inconscientemente alojamos cosas que nos llevan al pecado. Dios nos ayude. En la epístola a los Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese es en el corazón, dentro de la parte más interior de nuestro ser, donde o tienes fe para creer la palabra de Dios, o albergas dudas e incredulidad que te estorban para reclamar las promesas de Dios. El centro de operaciones del hombre es el corazón. Por eso, amado hermano, el corazón te puede llevar al pecado, como también te puede llevar a la salvación. Porque como leímos recién en esta epístola a los Romanos, primero hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Salvador. Pero también hay que creer en el corazón. O sea, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos tienen que estar alineados en creer en Cristo. En que Cristo es nuestro Redentor. Y de esta forma seremos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y Jesús dijo en Marcos 11, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Mire qué maravilloso, ¿eh? En el corazón, al creer con el corazón, también podemos salir adelante en nuestros problemas. Al creer en el corazón podemos hacer maravillas, como lo que dice la Escritura. Quítate y échate al mar. El monte tipifica el problema, la dificultad. Si hay una dificultad que te impida servir a Cristo, cree en tu corazón y dilo en el nombre del Señor, échate en el mar, porque yo quiero avanzar a Cristo. Y esto sucederá, porque el Señor no es mentiroso, y en sus palabras dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que esto será hecho, si no creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga será hecho. El poder que Dios ha dado al hombre radica en el corazón. Y este poder puede ser para perdición del hombre, como puede ser para salvación del hombre. Todo depende de lo que está lleno el corazón. En esta tarde, amado hermano, le invito a que llene su corazón del Espíritu Santo de Dios. Llene su corazón de Cristo, porque de esta forma usted está salvándose a usted y también está empujando a su familia o a quienes lo rodean a la salvación. Porque si usted tiene este buen tesoro en el corazón, tenga por seguro que va a predicar a Cristo todo el día. Porque al entender, al comprender la maravilla de Cristo, es imposible no hablar de Él. Porque te invade el gozo de saber que hoy día no estamos solos, sino que estamos viviendo esta vida en Cristo, con Cristo y para Cristo. Entonces, para redondear la idea, podemos concluir que en el corazón del hombre natural, o sea, el hombre descendiente de Adán, que no ha conocido a Cristo, el pecado prevalece por sobre todas las cosas. O sea, estamos condenados al pecado. Pero en el momento en que el postrero Adán, como dice la Escritura, el cual es Cristo, sale a nuestro encuentro, somos renovados en una nueva criatura. Porque Él paga el precio del pecado y esta cadena de condenación Él la corta. Y nos hace una nueva criatura. Y nos da la oportunidad de poder arrepentirnos. Nos lleva al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es para ser renovados y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, ¿le ha gustado este pancito? A mí me ha encantado, porque Dios es muy bueno y para siempre es su misericordia. Le invitamos a que oremos al Señor para que Él selle estas palabras en nuestro corazón y la podamos llevar por obra también. Así que donde se encuentre usted, si pudiera cerrar sus ojos, arrodillarse o tan solo en su corazón, le invito a que me acompañe en esta oración. Padre amado, gracias le damos en esta tarde porque usted es bueno, porque usted nos ha enseñado en esta tarde, nos ha instruido, nos ha recordado que en nuestro corazón se alojan los sentimientos, los pensamientos que nos pueden llevar al pecado, a la desobediencia, pero también nos pueden llevar a la salvación en Cristo. Le rogamos, mi Señor, que en esta tarde usted llene nuestros corazones del Espíritu Santo de Dios. Llene nuestros corazones de Cristo, mi Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos un corazón lleno de usted para que nuestros labios se abran solamente para predicar las buenas obras suyas, Señor. Para predicar lo bueno que es usted. Para predicar que usted es el único que puede restituir al hombre. El único que puede salvar al hombre. El único que puede cambiar al hombre es usted. No hay nada imposible para usted. Usted es el Dios de lo imposible. Por lo tanto, en esta tarde le pedimos, mi Señor, que nos revista de gracia, que llene nuestras copas, que llene nuestras lámparas de aceite, que nuestro espíritu esté en sus caminos, en sus negocios, que nuestro corazón, nuestra mente, que estén conectados a usted, Señor. Que los pensamientos de Cristo estén en nuestra mente, que nuestro corazón vaya de continuo en búsqueda hacia Cristo y no vaya de continuo al mal, como fue en un tiempo. Le rogamos, mi Señor, que usted nos bendiga, que nos guarde y que nos ayude a llevar estas palabras por obra, porque no sacamos nada de aprender si no ejecutamos, porque la fe sin obra es muerta.
Le rogamos, mi Señor, que usted nos guarde en esta tarde, en los que nos queda de jornada de trabajo, que guarde nuestras familias, Señor, que están esperando en nuestro hogar quizás. Le rogamos, mi Señor, que usted nos revista de gracia para poder ser buenos trabajadores, buenos esposos, buenos padres, buenos hijos y sobre todo, buenos hijos suyos, mi Señor. Esto se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, le invitamos a que siga escuchando la 93.7 Radio Los Lagos. Ahora vamos a escuchar una tanda de comerciales, pero a la vuelta nos escuchamos de nuevo. Dios nos guarde. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a Los Lagos el mensaje de Jesús.